Señoras y señores, comenzamos el segundo bloque de esta edición de Página 13, que es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Hoy estamos con Cristian Valdivieso y Paula Escobar, siempre con Quique Mujica. Y viste que el editorial del Mercurio, ayer el editorial principal del Mercurio, era sobre las universidades en Estados Unidos y su pelea con el Estado, con el fisco, digamos. Claro, porque el gobierno. Donald Trump y su séquito identificó riesgos en medios de comunicación, riesgos woke, medios de comunicación, el Partido Demócrata y las universidades norteamericanas. O sea, eso se puso como flanco y ahí está dándole como caja con todo Steve Bannon, todos criticando a las universidades, lo que han hecho. Y bueno, lo último episodio es Harvard, $9.000 millones en cuestión. $9.000 millones en cuestión, sí. porque el gobierno ya había pasado por Columbia, o sea, está dándole como caja a las universidades que son las más prestigiosa no solo de Norteamérica, sino que del mundo completo. Claro, y la pregunta es cuán legítimo es que un gobierno, no un Estado, que un gobierno imponga sus puntos de vista por la vía del financiamiento. Exactamente. Paula Escobar. Bueno, las universidades, como decía el Quique, están las universidades norteamericanas en pánico. Y en el fondo este pánico ha causado distintas crisis que son muy, muy importantes y muy profundas en las universidades norteamericanas, que son instituciones globales también. ¿Cuál es el alcance de este pánico? Bueno, sabemos todas estas medidas que ha tomado Donald Trump, pero hay un antecedente muy importante. Para Trump y para J.D. Vance han declarado previamente a todo esto que ha pasado ahora que las universidades son el enemigo. De hecho, hay un discurso de J.D. Vance el 2021 que dice, tal cual, las universidades son el enemigo, tenemos que honesta y agresivamente atacar a las universidades de este país, ¿ya? O sea, lo había dicho con toda claridad, ¿ya? Claro, no nos vamos a venir a sorprender. No nos vamos a venir a sorprender. Ya. ¿Qué ha hecho? Bueno, amenazar con cortes de fondos federales muy importantes. 400 millones le cortó a Columbia, aunque Columbia tomó medidas, todavía no ha dicho que lo va a reponer. Y $9.000 millones para Harvard. Con esa cantidad de plata te va a ir de espalda, digamos, exactamente, ¿no? 175 millones a Pensilvania y así otras universidades también están, ya Princeton también la está investigando. Hay 10 universidades investigadas formalmente que han recibido de parte de la autoridad educacional una comunicación diciendo que están siendo investigadas y se dice que hay en realidad 60 que están como target de Donald Trump y J.D. Vance. ¿Por qué cosas se está buscando o está atacando a las universidades? Por antisemitismo, las acusa de haber sido negligentes en las ofensas hacia alumnos judíos después del ataque de Hamás, el terrible ataque, digamos, de Hamás a Israel. De haber tolerado en los campus protestas pro-palestinas que ofendían a los alumnos judíos. Lo segundo es, en el caso de la Universidad de Pensilvania, haber permitido que atletas transgénero compitieran en competencias, digamos, para mujeres, por ejemplo, o sea, lo trans. Y lo tercero es tener políticas de diversidad e inclusión que no han eliminado. Acuérdense que Trump ordenó, esa es otra política que ordenó, digamos, para recibir fondos, no tener políticas de diversidad e inclusión. Esto ha afectado también desde el punto de vista de lo que pasa en el campus, porque también ha habido deportaciones de estudiantes, ya como es el caso del estudiante de Columbia que fue deportado. Él tenía green card, casado con una norteamericana, estaba en un departamento que es de la Universidad de Columbia, propiedad de la Universidad de Columbia, y fue deportado, sacado de ahí. Eso es algo totalmente ilegal, sin embargo lo hizo, y hay otros estudiantes que están siendo deportados de la misma manera. O sea, llegan, te sacan de un restaurante donde tú estás, te ponen en un avión y te sacan. Y lo último es que Marco Rubio le ordenó a la Cancillería que todas las visas de estudiantes, ya todos los estudiantes que tienen visa, ajá, revisaran sus redes sociales de esos estudiantes con visa para ver si en sus redes sociales habían posteado comentarios que fueran ofensivos hacia Estados Unidos o hacia Israel, ¿ya? Esto tanto para revocarle visas de estudiante o para no dárselas si están apelando, digamos, están pidiendo esa visa. Columbia, digamos, primero recibió este corte de $400 millones y luego, bajo el moño, podríamos decir, a lo que había pedido Trump, que aceptó ciertas de las condiciones o todas las condiciones, según muchos profesores, que había pedido Donald Trump. Y aquí está el origen de la segunda crisis, que es interna, ¿ya? Entonces, está primero esta crisis existencial externa con el gobierno de Donald Trump a través de los recortes de fondos, que para mi sorpresa, porque yo pensaba que todas estas universidades que tienen grandes endowments, o sea, tienen unos endowments gigantes de exalumnos que dan mucha plata, dependen mucho del financiamiento federal para la investigación. Por lo tanto, están en una amenaza existencial si es que el gobierno
les corta este financiamiento. Pues son universidades que son privadas. Claro, o sea, lo cual, perdona Paula, está en discusión si es legal o no, porque este financiamiento viene de un organismo preocupado de la inversión en ciencia, en tecnología, que es equivalente a lo que podría ser nuestro CONICYT. Por lo tanto, no es tan claro que un gobierno pueda tomar decisiones de ese tipo. Pero o sea, no debiera, desde luego, sí. y hay muchos profesores, piensen que acá son los profesores de las mejores universidades del mundo los que están viendo desde la perspectiva constitucional de lo inconstitucional que es lo que están haciendo, ¿no? Claro, porque el principio acá, perdona la introducción, pero el principio acá es el de la autonomía. Exacto. El endowment de la Católica, acá en Chile, lo conversaba hace nada, con Ignacio Sánchez, el que acaba de salir de la rectoría. El endowment de la Católica es una donación de personas o empresas, de gente, que quiere efectivamente contribuir a la universidad, al funcionamiento de la universidad, pero no tiene ningún poder de decisión, no puede condicionar la donación a ninguna política, ni a ninguna contratación, ni a ningún despido, mucho menos. Exacto. O sea, a nada que interfiera en la decisión autónoma de la universidad. Muy importante, Iván, porque ¿qué Colombia, y aquí es donde viene la crisis de los profesores, ¿no? ¿Qué es lo que Colombia aceptó? Aceptó que tener como una fuerza policial al interior del campus para evitar protestas pro-Palestina. O para evitar el acoso a estudiantes judíos, que también eso ocurrió. Claro, sí. impedir que usen máscara adentro, mascarilla, digamos, que no se les vea la cara en las protestas. Lo encapuchado. Encapuchado. Pero también aceptó reformar el currículum y revisar el profesorado del Departamento de Medio Oriente. O sea, eso ya es afectar directamente la libertad de cátedra, ¿no? Eso sería equivalente que un gobierno acá dijera, ¿sabe qué? Señores de Universidad Católica, de Chile, etcétera, todas las universidades adscritas a la gratuidad, si usted quiere tener la gratuidad, tiene que cambiar el departamento de filosofía, porque yo estoy en contra de esa filosofía. Estoy en contra de la diversidad y la inclusión, o estoy a favor de la diversidad e inclusión, ¿ya? O sea, es completamente inaceptable. Bueno, y esto ha causado la segunda crisis, que es la crisis interna del profesorado. Primero, profesores, por ejemplo, con Columbia furiosos con lo que la universidad hizo, ¿no? Como que sienten que la universidad acá, en vez de defender que es una universidad, que es digamos, es una institución que tiene 1000 años, ¿no? Defendiendo el saber, el diálogo, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la autonomía, está acá agachando el moño sin dar ninguna pelea, ¿no? De hecho, renunció la rectora, sacaron a la rectora el viernes pasado, cuando la que había llevado esta negociación con el gobierno. Hay una nueva ahora. O sea, hay un nivel además de inestabilidad en las rectorías, pero fuera de serie. Que viene desde antes. Exactamente. Sí, de esa famosa Claudine sesión en el que Senado. ella, digamos, la rectora que tuvo que renunciar porque tuvo una muy mala performance en la audiencia del Congreso respecto del antisemitismo, ¿no? Los profesores de Harvard, por ejemplo, hay 700 profesores que firmaron una carta ahora que viene este ataque de Harvard pidiendo lo mismo, como que la universidad diga que esto es inaceptable, que la universidad reponga profesores que han sacado, porque ya están despidiendo profesores por recortes, previniendo una falta de fondo, y también por razones de que les parece que pueden, digamos, ser conflictivos. Y hay dos profesores muy importantes de la Universidad de Yale, el otro día Alfredo Yanant lo mencionó, que son Timothy Snyder y Jason Stanley. Son dos profesores de Yale, pero lo más distinguidos que hay, y son expertos en fascismo, ¿ya? Timothy Snyder escribió un libro que se llama On Freedom, sobre la libertad y sobre la tiranía durante el primer gobierno de Trump. Y Jason Stanley escribió un libro, cómo funciona el fascismo, ¿ya? Y ellos decidieron renunciar a Yale, que no ha tenido hasta ahora ni amenazas, ni ha tomado ninguna decisión que a ellos les parezca controvertida. Renunciaron y se van a la Universidad de Toronto en Canadá porque sienten que desde ahí van a poder realmente defender la democracia, que es para ellos lo que está totalmente en juego hoy día, ya más allá de las universidades, digamos. Y entonces las universidades de Canadá, universidades europeas, están llevándose talento, pero digamos a la velocidad de la luz, de personas que sienten que ya no pueden trabajar ahí. Entonces, de hecho, hay una encuesta, ¿no? Perdón, y también mucho alumnado, ¿eh? Porque Estados Unidos captaba mucho alumno extranjero que hoy día está pensando en irse a Canadá, a Australia o a Europa u otros lugares. Entonces también el negocio, a ponerlo en lógica comercial, también se está afectando directamente a las universidades. Porque además hay más restricciones para las visas. Y hay una encuesta, me parece que en Nature, exactamente. El 75% de los estaba académicos buscando trabajo, 75% de los académicos, además con todo el golpe que le está dando a la ciencia. O sea, podríamos decir que Trump, que está afectando a todas las instituciones de la ilustración, ¿no? Los medios de comunicación, las universidades, la ciencia, o sea, que son aquellas que buscan, digamos, debieran buscar la verdad como definición de su modelo, digamos, de funcionamiento. Entonces hay un caos dentro de las universidades. Por un lado, un grupo que está autocensurándose, asustado, de alumnos
y profesores, de decir, bueno, ¿qué tanto puedo decir? ¿No? En NYU, por ejemplo, hay una carta de una expresidenta de Médicos Sin Frontera, que le habían invitado a dar una charla hace 2 semanas, llegó a dar la charla en NYU y le pidieron las slides de la charla, lo cual ya es como extraño, ¿no? Y porque era sobre crisis humanitaria. Y consideraron que no diera la charla mejor, le invitaron a no dar la charla porque consideraron que quizás podía ofender a ciertos alumnos y ser considerado antisemitista porque estaba hablando como de la crisis humanitaria en Gaza y no estaba aludiendo a el ataque de Hamas a Israel. Y la profesora entonces escribió una carta en Canadá diciendo, bueno, yo no puedo creer esto, o sea, en una universidad norteamericana me piden... entonces... Está la autocensura, que sabemos, estos ataques a estas universidades es para crear miedo, así funciona, ¿no? Entonces la gente se empieza a autocensurar y ya no es ni necesario decirles lo que no pueden hacer. Y este éxodo de profesores, ¿no? Profesores furiosos. Digo, la carta de Steve Levitsky, 700 en Harvard, está Claudia Goldin, de hecho, varios premios Nobel firmando la carta, de decir, o sea, no podemos tolerar esto. O sea, ¿por qué las universidades no responden colectivamente? Y está cada una viendo... cómo logra salir adelante de esto, y sus juntas digamos, sus directorios, están en la disyuntiva terrible que es, tienen que luchar por la sobrevivencia de las universidades y por lo tanto, digamos, aceptar las condiciones de Trump, o tienen que defender lo que es una universidad. Ahora, el problema que buena parte del poder de Estados Unidos está cimentado precisamente en las universidades. Claro, en su capacidad para generar conocimiento. Para generar conocimiento, generar valor... captar a las mejores inteligencias del mundo, y les recomiendo hoy día un artículo de Thomas Friedman en el New York Times que dice, acabo de ver el futuro, no estaba en Estados Unidos, y relata que fue a China y fue a Huawei, a un campus, para que se hagan una idea, tiene 104 edificios del campus, 104, de la empresa Huawei. La empresa. Claro, entonces dice ahí que se le acerca, que se acordó, dando la vuelta por ahí, lo que le había dicho un empresario estadounidense que ha trabajado en China durante varias décadas. El empresario le dijo, hubo una época en que la gente venía a Estados Unidos para ver el futuro. Ahora vienen aquí, a China. Bueno, como China, diciendo, imagínate la cantidad de... O sea, para China... Ahora no hay libertad de expresión en China, pero bueno, sí. Bueno, pero libertad de expresión tampoco hay en Estados Unidos ahora. Oye, bueno... Sí, no es comparable todavía. No. Cristian Valdivieso. No, entiendo, Paula, que el presidente de Colombia terminó renunciando esta semana. La presidenta, claro. De Colombia, y hay una interina ahora. Exactamente, porque dice que no aceptó que Colombia empezara a adaptarse a esta demanda que estaba teniendo Trump. Los alcances de esto son impresionantes. Hoy día se habla de que esto está llegando a todas las universidades, y hay universidades que todavía no son intervenidas, pero donde hay, como decía Paula, gente renunciando y otra gente que no está pudiendo hacer investigaciones, porque muchas veces las universidades contaban con ciertos fondos y adelantaban las investigaciones, ¿verdad?, para que la gente empezara a trabajar. Resulta que no están pudiendo hacerlo porque no saben lo que va a pasar. Entonces, las implicancias de esto son grandes. Y por otro lado, de alguna manera reafirma esta lógica dictatorial que tiene Donald Trump. O sea, en palabras del presidente Boric, de emperador, esta motivación de emperador, porque si hay algo que caracteriza a las dictaduras y a los dictadores es su vocación de intervenir, ¿verdad?, en las universidades, que son por definición lugares donde se promueve la pluralidad, la universalidad, la disrupción, ¿verdad?, y la discusión. ¿Y qué es lo que hizo? No nos olvidemos nosotros de nuestra historia reciente. Pinochet intervino en las universidades, claro, porque sabe que son lugares donde eventualmente la discusión, la disrupción pueden terminar en oposiciones a ciertas políticas públicas. Por lo tanto, controlar las universidades, controlar los contenidos que se meten en las universidades es una forma de autoritarismo dictatorial claramente. Ya, ahora, todo esto, claro, por supuesto en el extremo, todo es pegan el palo con el fascismo, y hay un montón de consideraciones así, pero plantea preguntas interesantes respecto de algunos principios. Por ejemplo, ¿tienen que los contribuyentes de un país financiar todas las investigaciones de la universidad? ¿O hay derecho a, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una investigación sobre métodos terroristas? Bueno, eso yo creo que primero, en todos los países, como igual que acá, se concursa, ¿no? Y hay una institucionalidad que no debiera ser gubernamental, sino estatal. Sino estatal, claro. Viendo, digamos, y de pares, diciendo cuál es la relevancia de una investigación, cuál es el impacto de una investigación, cuál es la prioridad de una investigación. O sea, el principio no puede ser financiamos todo y la universidad decide lo que financia. Y el principio jamás puede ser que el presidente de turno decide qué se investigue y qué no. De acuerdo, pero la autonomía no puede ser completa tampoco, porque si no, pues, caímos en el
en el exceso. Claro, podemos terminar financiando, estoy solo poniendo el otro lado, pero podéis terminar financiando investigaciones irrelevantes, por ejemplo. Bueno, eso pasa de repente que se alega mucho que los papers se tratan de cosas muy chicas, etcétera. Y lo otro, perdón, el otro principio que está involucrado en esto es que me acordé por el ejemplo que diste tú de la doctora de Médicos Sin Frontera, que va y le piden las slides y las diapositivas de la presentación y decían, ay, que mejor no la haga. Bueno, resulta que venimos de un mundo o de un pasado reciente donde intelectuales judíos no se les permitía dar charlas en las universidades, porque había una presión de los estudiantes, incluso de algunos académicos. O sea, venimos de eso también, ojo. Sí, pues entonces, entonces esto es una reacción también. El péndulo. Sí, ahora, muy interesante, dos cosas. De hecho, esto partió mucho con las protestas en favor de Palestina, ¿verdad? Y eso fue usado después durante la campaña presidencial de Trump, donde acusó a Biden de estar promoviendo esto y a las universidades de amparar este tipo de cosas. Claro. Paula. Oscar Arias. ¿Se acuerdan? El expresidente de Costa Rica. En el Rica, micrófono queda tanto mejor. Premio Nobel de la Paz, ¿se acuerdan de Oscar Arias? Sí, Le revocaron la visa porque dijo que Trump se estaba comportando como un emperador. Así que quiero decir que todo lo que acabamos de decir, capaz que nos revoquen la visa a nosotros. No, el problema es para el presidente. Bueno, no sé. Bueno, pero yo estoy pensando si nosotros queremos viajar. Bueno, así que porque dijo eso y un premio Nobel de la Paz latinoamericano fue revocada su visa, le avisaron, le mandaron un correo ayer diciéndole su visa está revocada porque dijo esto. Segundo, Larry Summers, que fue el rector de Harvard, muy importante y además fue secretario del Tesoro de Bill Clinton. Recordemos que Lawrence Summers fue como una víctima de esta onda de las microagresiones, de como una especie de mucha sensibilidad respecto a lo que se decía, porque él salió de rector porque dijo o sugirió que quizás las mujeres les iba peor en matemáticas por capacidades intrínsecas, ¿ya? Él salió ayer a decir, a pesar de él haber sido parte de esto, que este clima, digamos, de exceso de sensibilidad, de qué discursos se podían decir, esto de que habían alumnos que se sentían ofendidos por ciertas cosas y no se podían decir, o sea, podríamos decir, lo que había previamente era una restricción de la libertad de expresión sobre la base de si alguien podía sentirse ofendido o no, que es algo muy, digamos, subjetivo y que, bueno, uno se puede sentir ofendido por miles de cosas que no necesariamente son discursos de odio o violentos, ¿no? Claro, y en ese sentido también pegan el palo con el fascismo. Exacto. ¿Qué es lo que dijo Summers? Que es una víctima, podríamos decir, de esta hipersensitividad de campus. Dijo que esto era inaceptable y que esto era un pretexto, lo que estaba haciendo Donald Trump, para ir contra instituciones que buscan la verdad y que están amenazando a los que podrían ser figuras autoritarias. ¿Ya? O sea, claramente se pronuncia en contra de lo que está haciendo Donald Trump. Y dice que esto, más allá de que Harvard ha cometido errores reales, como lo que pasó con la ex rectora Claudine Gay, que relativizó, digamos, el antisemitismo y dio una pésima respuesta, dijo que los errores de Harvard no son ni remotamente justifican la amenaza que está recibiendo hoy día. No, ¿ya? De acuerdo. Sí, entonces, yo no digo que sea justificado todo esto. Lo que digo es que ojo con lo que pasaba antes. Claro. Es una reacción. Y ojo con que no es legítimo que en un ambiente de universitario, porque ahora defendemos que la universidad es el espacio del universalismo, ¿no? Claro. Todo se puede discutir, que es lo que venimos defendiendo hace como 40 y tantos años desde que entramos a la universidad, digamos. Todo, pues en mi caso, no ustedes, todo se puede discutir en la universidad y resulta que hay profesores que porque son israelíes no pueden estar. Sí. O sea, pero parece que también es un exceso. No nos olvidemos que hace no tanto tiempo José Antonio Cast fue a dar una charla a una universidad en el norte de este país y le pegaron, lo sacaron y lo clausuraron. Lo que voy es que todas estas cosas finalmente son también reacciones respecto de una cierta acción. Ahora, eso no habilita ni justifica lo que está haciendo Donald Trump, porque además está interviniendo directamente. Y una cosa... Y no he sugerido eso, yo solo estoy poniendo el punto. Totalmente. Yo te estoy refrendando el punto, citando la experiencia de José Antonio Cast. Ahora, una cosa es que uno puede discutir los programas, la asignación de los recursos, pero es una discusión a nivel de Estado, no es una discusión que tiene un gobierno en particular. Eso es lo que resulta. Esto al final del día tiene que ver con esto que hemos venido conversando en otras oportunidades, que tiene que ver con la expectativa de transformación cultural, ya no solo electoral, que tiene Donald Trump respecto de Estados Unidos. Y por lo tanto, esto no es una cosa anodina, ni una cosa que está buscando principalmente reducir el costo del Estado
Estado y bajar el gasto o refocalizar el gasto. Tiene que ver con intervenir un lugar que Donald Trump considera un sector o una base electoral fundamentalmente demócrata. Oye, solo recordemos, Iván, que el lienzo que se desplegó en la Universidad de Chile, en la Casa Central, que salía la rectora Rosa Dávez dándose un beso con Netanyahu, ¿no se acuerdan? Porque le estaban presionando a ella para que dejara los convenios de la Universidad de Chile con universidades israelitas, cosa que ella no aceptó hacer, ¿no? La famosa toma. Exactamente. Oye, y esto de intervenir o de evitar que gente hable, me acuerdo una charla de Tom Friedman en la Universidad de Yale que fue intervenida por grupos pro Netanyahu, podríamos decir, porque decían que las posturas de Friedman eran pro-palestinas. O sea, digo, ella al final, y yo vi, y Tom Friedman con toda la tranquilidad del mundo dijo, ya, bueno, que digan lo que quieran, desplegaron el lienzo, gritaron, y salieron. Pero no hay que ir muy lejos. Pero ya, bueno, no se acuerdan muy mal todo, digamos. ¿No se acuerdan Sergio Mico en la Universidad de Chile? La Facultad de Derecho de la Chile. Que tuvieron que sacarlo. Los estudiantes tuvieron que sacarlo. Claro, lo echaron los estudiantes. Lo echaron y tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás para que no le pegara. Sí. Y ahí estuvo bien PRT, como le dicen los estudiantes. Pablo Ruiz Tagle, decano de Derecho, algunos días después, que en una ceremonia oficial dijo, nadie tiene el derecho. Sí. Nadie tiene el derecho de decir quién entra y quién no entra, quién habla y quién no habla en la universidad. Esto no tiene que ver con derecha o con izquierda, tiene que ver con un principio que es universal. Entonces, y eso rige para todos. Con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar y con Quique Mujica, esta edición de Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Y con nuestros auspiciadores, Página 13. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas, tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados, más info en cmpc.com. Dirige tu empresa con el mejor software y desde cualquier lugar. Incorpora Softland Cloud, el mejor y más completo software para tu empresa. Solo tienes que escoger la solución que más te acomode. Cloud Pyme desde 0,6 UF o bien Cloud ERP desde solo 0,9 UF masiva mensual. Visítalos en Softland.cl. Llega a Chile Prudencial AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudencial AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Ser parte de Santander permite acceder a más de 150 beneficios al mes con descuentos en marcas, restaurantes y mucho más. Toda la información está disponible en santander.cl/beneficios. Santander es el momento. Y en la actualidad nacional destaca la noticia de que llegaron los Black Days de WOM con precios increíbles. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM, nadie te da más. Página 13. Un día como hoy, de 1964, o sea, hace 61 años, llegó al número 1 en el Reino Unido esta canción de los Beatles, que se llama No puedes comprarme amor. Can't Buy Me Love. De los Beatles, Elvis Presley estuvo por primera vez fuera de Estados Unidos actuando en Maple Leaf Gardens en Toronto. ¿Viste que la carrera de Elvis tuvo muy pocas actuaciones fuera de Estados Unidos? Algunos dicen que es porque el coronel Parker era un inmigrante que tenía problemas de visa, de papeles. Entonces él no quería salir de Estados Unidos. Mira, en estos tiempos lo hubieran echado. Pero dicen que es por eso, pero nunca hizo giras internacionales, nunca. Y tiene esta actuación un día como hoy de 1957 en Canadá, Maple Leaf Gardens, en Toronto. Más exactamente, el cumpleaños de Marvin Gaye, a quien recordábamos ayer porque fue asesinado un 1 de abril, pero nació el 2 de abril de 1939 y murió Juan Pablo II en la noche de Roma del 2 de abril del año 2005, hace 20 años pasó eso. Larga agonía, ¿no? Y ayer recordábamos la llegada del Papa Juan Pablo II, el mismo, pero en 1997 a nuestro país, mensajero de la vida y todo. 3 días de duelo nacional decretó el presidente Ricardo Lagos Escobar. Fue a las 15 horas con 37 minutos de Chile. Si no recuerdo mal, 5 o 6 horas más en esa época. En Roma, estaba en Roma. 5 más. Estaba en Roma en ese día. Pero está paseando. Reporteando. No, me mandaron porque captaste que el Papa no lo buena fuente en el Vaticano. Lo capté el que me mandó. Teníamos buenas fuentes en el Vaticano. En esa época teníamos fuentes mejores todavía. Ya, eso. Recuerdos de este 2 de abril. Se inició la guerra de las Malvinas, ¿no? El 2 de abril. Pero en 1982. Pablo Escobar, Cristian Valdivieso, Quique Mujica, gracias por el programa de hoy. Chao, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quédense con nosotros después de la pausa. La mejor música aquí en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.